dice el Estado referente a esta normatividad? Que obliga a que tomes políticas preventivas. Uno de las políticas preventivas, adelantándonos un poco a lo que va a ser esta clase, sería, por ejemplo, el ubicar las zonas de riesgo. Básicamente, ¿qué cosa? Elaborar nuestros mapas de riesgo, ¿cierto? Nuestros mapas de riesgo. ¿Y cómo se elabora un mapa de riesgo? La ley es bastante lógica, no necesitas saber todos los artículos para más o menos ver por dónde va, sino ser lógico. ¿Cómo elaboraría? A ver, un ejercicio rápido. Todos miren a su alrededor, todos miren el local, ¿sí? Miremos todos el local, ¿ya? Empecemos a elaborar un mapa mental, un mapa de riesgo. ¿Qué riesgos ustedes encuentran en este local? Y no sean muy inquisitivos porque si no nunca más nos invitan. Pero vamos, hagamos el ejercicio. Vamos, ubiquemos, ¿sí? Esto sería adecuado. No, aunque aparentemente está en un lugar, ¿no? Apartado, pero bueno, un movimiento, algo podría venirse abajo, etcétera, qué sé yo. Veamos también, imaginémonos que las lunas no tengan esas placas protectoras. Si las lunas no tienen esas placas protectoras, en el momento de un sismo lo que va a suceder es que los cristales se rompan y que puedan dañar a la persona, ¿no es cierto? Cables sueltos, por ejemplo, falta de extintores, ¿qué más? Falta de señalización, ¿no es cierto?, de zonas seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo un mapa de riesgo sobre este recinto, donde estamos. Entonces sería una política preventiva, por ejemplo, elaborar esos mapas de riesgo. Principio de responsabilidad. Mira lo que dice acá. El empleador asume las implicancias económicas legales de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. ¿Ves esto? ¿Sí? Una persona esposada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene implicancias penales. Si por mi culpa, yo siendo empleador, el empleador es el que asume la responsabilidad. Más adelante vamos a ver que no siempre es así. Pero centrémonos en esto. El empleador asume la responsabilidad. ¿En qué casos? Dice, mira, a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Si estamos hablando de una política preventiva, se entiende entonces que el empleador tiene que hacer lo necesario para evitar accidentes, incidentes y enfermedades. Si no lo hace, asume la responsabilidad legal, tanto económica como también, sin excluir en el ámbito legal, tanto las acciones civiles o penales correspondientes. Muy bien, el otro principio de cooperación, pero no solamente está en manos del empleador, sino en manos también de los empleados y del Estado. Hablamos de, vamos a decir, una responsabilidad que involucra a tres personas, un triángulo de responsabilidad, es decir, el empleador, el Estado y el empleador. ¿Por qué empezamos con el empleador y por qué no empezamos con el Estado en nuestra pirámide? Sencillamente porque el empleador, ¿no es cierto?, va a ser el actor más activo junto con los empleados, el que va a, vamos a decir, el que va a iniciar todas estas políticas preventivas, el que va a responder civil y penalmente, ¿no es cierto? En sus manos está realizar estas políticas de prevención. Es más, convocar, por ejemplo, a los empleados para que se unan, se junten y mediante elecciones nombren al comité y nombren a los responsables del comité. Un comité de seguridad que se va a encargar, obviamente, ¿de qué? De hacer los mapas de riesgo, de informar qué peligros se encuentran en la zona, etcétera. Entonces, por eso empezamos con el empleador. La política del Estado, o la responsabilidad del Estado, simplemente fiscalización. Ya vio la norma, ya se dio la norma. Entonces, en la aplicación, ¿cuál sería el rol del Estado? Bueno, coordinaciones, fiscalizaciones, ¿no es cierto? Aprobación, por ejemplo, de políticas a nivel nacional por los estamentos correspondientes, es decir, por las instituciones correspondientes. ¿Qué te dice el principio de cooperación? El Estado y los empleadores, mira, y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos, señor, mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, de manera coordinada se viene realizando. ¿Mediante quién? Por ejemplo, el empleador, los empleados, en este caso el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, etc. Y los órganos regionales, ¿ya? Vamos a ver ahora esto. Principios por los que se rigen, seguimos en los principios. Principio de información y capacitación. Muy importante este principio de información y capacitación. Cuando hablamos nosotros de principios en el ámbito legal, tenemos que entender lo siguiente. Los principios vienen a ser para una ley lo que vienen a ser unas columnas o las columnas para una construcción. Es decir,
la ley se va o va a soportar, ¿no es cierto? Va a depender mucho de los principios que esta ley invoca. Sobre estos principios, la ley va a seguir sus demás lineamientos. Basta que se viole uno de estos principios y estamos fuera de la ley. Principio de información y capacitación. Lógico, si estamos hablando de algo que es preventivo, de políticas preventivas, lo primero que tienes que hacer es enterarte, ¿no? Enterarte de qué trata la norma, enterarte de cómo se va a aplicar y enterarte de qué, de las actividades que tienes que tomar o que tienes que realizar en pro del cumplimiento de la norma. ¿Y qué nos habla de la información y la capacitación? Algo interesante, ¿no? Dice, las organizaciones sindicales, mira, y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información. ¿Qué quiere decir oportuna? A tiempo. En su momento, claro que sí. Muy bien. Adecuada información y capacitación. Adecuada información y capacitación. Es decir, no puede venir a capacitarte, por ejemplo, cualquier persona, ¿no? Si te dice una adecuada capacitación, la adecuada capacitación se entiende que sea una persona que maneje la norma y que sepa cómo se va a aplicar. Muy bien, sigamos. Adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar con énfasis con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Perdón, leí fatal, vuelvo a leer. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y su familia. Es decir, ¿qué es lo potencialmente riesgoso en una empresa? Esta capacitación, para ser un poco más abundante en el tema, se lleva a cabo no solamente de manera general. Por ejemplo, vamos a imaginarnos algo. Este sector trabaja en cocina, ¿ya? En comedor. Este sector trabaja en planta y este sector trabaja en oficina. Cada riesgo de los empleados, van a haber riesgos que son generales, pero van a haber riesgos que son específicos. Para los que trabajan en cocina, por ejemplo, vamos a tener riesgo de quemaduras, riesgo de resbalarse en el piso, qué sé yo, riesgo de no, por ejemplo, no contaminar la comida que se va a servir al personal, etc. Lo mismo para los que trabajan en otra área y en otra área. Cada área debe ser capacitada de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a los riesgos que tienen estas funciones. Obviamente que se capacitará en el ámbito general si hay un riesgo general para todo el grupo. Pero la ley te indica que tienes que ser capacitado de acuerdo a la labor que realizas. Gestión integral, principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. La gestión general de la empresa es una, pero tiene que verse integrada por estas gestiones que van a buscar ¿qué cosa? ¿Van a buscar qué cosa? Prevenir, claro que sí, estamos hablando de prevención. ¿Y qué cosa queremos prevenir? Accidentes, incidentes, riesgos, etc. Muy bien. Atención integral de salud. Esto es bastante interesante. Ya ha habido cierta polémica por esta parte de la norma, porque, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, pero vamos a adelantar un poquito. Porque cuando hablábamos de salud, o sea, el Estado lo que obliga al empleador es hacerle un examen antes del ingreso al centro de labores, durante el ingreso, ¿cierto? Y posteriormente a la salida. Pero hay una modificatoria que dice a la salida si es que el empleado lo pide o si el empleador lo pide. Algunas personas no han estado de acuerdo y otras sí. Vamos a ver una serie de modificaciones que se han dado a lo largo de la norma y que tienen vamos a decir, una razón aparentemente lógica. Cuando uno implementa esta norma, y vamos a irla estudiando a lo largo de esta clase, te vas a dar cuenta que significa, obviamente, es lo más lógico, lo obvio, que significa un gasto para el empleador. Porque cuando hablemos de capacitaciones más a fondo, vamos a darnos cuenta que la capacitación corre por cuenta y costo del empleador. Y no puede ser la capacitación dada en un sábado o en un domingo. Es decir, no puede ser dada en un día de descanso del empleado. Sino que el empleador tiene que buscar un día, ¿no es cierto?, que esté dentro de sus labores para capacitarlo, porque es obligación de este. ¿Cierto? Entonces genera ciertos gastos extras al empleador. Y esta ley se ha ido aplicando paulatinamente. Y se ha ido también, ¿qué cosa? Reformando algunos artículos de esta misma. Hablábamos, a ver, muy bien. ¿Qué nos dice? Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad opcional tienen el derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Pero esto ya no se cumple. O sea, antes, si el trabajador se enfermaba o tenía algún accidente, el empleador
el empleador desde el inicio tenía que ver el tratamiento, la recuperación, ¿no es cierto? Y posteriormente la reinserción en su puesto de trabajo. Pero ahora no. Ahora ya no lo, si desea lo reintegra a su puesto de trabajo y con la nueva modificatoria no lo obligan. ¿Y por qué no lo obligan? Porque la ley es dura, pero es la ley, decían los romanos, pero también es lógica. ¿Qué es lo que sucede? Ya existe legislación referente, por ejemplo, a la jubilación anticipada por accidente, ¿no es cierto?, por discapacidad. Ya existen mecanismos legales que protegen para este tipo de casos. Entonces era decir, tenemos una sobreprotección, vamos a exigir más gasto aún. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona pierde las manos en su centro de labores? Obviamente lo van a indemnizar. Si es culpa del empleador, lo van a indemnizar, le van a dar tratamiento, le van a dar la rehabilitación, pero el empleador, de acuerdo a las normas, ya no está obligado a instaurarlo en su puesto de trabajo. Imaginémonos que no haya pues un puesto adecuado para esta persona con esta discapacidad que pidió. ¿Cómo lo obligamos al empleador? Ahora, no solamente hablamos de que ya no se le obliga, recordémonos que también tiene sanciones penales en caso se demuestre su culpabilidad, con pena efectiva de cárcel, ¿no? Entonces, hay una serie de reformas que se han venido dando que son controversiales, sí, que han generado discusión, que han generado opiniones en contra y a favor. Luego las vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, pero mientras tanto tenemos esto. El principio integral de salud quiere decir que si el empleado sufre alguna enfermedad a consecuencia de sus labores que desempeña o relacionadas a estas, o un accidente, entonces de manera integral se vela por la salud. Es una obligación y es un principio de la propia norma. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente lo que quiere decir este artículo referente a la consulta y participación. A ver, yo, imaginémonos, mi persona no trabaja en esta empresa. Vamos a imaginar que esto es una empresa. Ya hemos definido las áreas, ¿no? Cocina, planta, oficina, etc. Yo no trabajo en esta empresa, ¿ya? Vamos a ponerlo de otra forma. Yo soy socio de la empresa, pero no trabajo en la empresa, soy socio. Ustedes son los que trabajan, perfecto. Entonces yo vengo y doy una charla de seguridad y salud en el trabajo. Perdóname, pero se tiene que guiar esta charla de acuerdo a la consulta y participación. Porque ¿quién mejor que la persona que trabaja en esta área o en esta área para que comente y participe referente a los peligros potenciales que existen en cada área? El trabajador que está día a día en el campo, en el área, es el que mejor sabe qué peligros concierne su labor, ¿no es cierto? O qué situaciones, por ejemplo, le causan malestar. Esta ley es tan amplia en algunos aspectos que, por ejemplo, prevé también el estrés, cosa que no se había visto antes, ¿no? Imagínate, habla sobre la ergonomía. Es decir que, por ejemplo, los que trabajan en oficina, pues no estén con la espalda en una posición inadecuada. Todo eso prevé la norma. Y que los que trabajan en planta, por ejemplo, tengan vamos a decir, los elementos de seguridad adecuados, ¿no es cierto?, los implementos de seguridad adecuados, pero de acuerdo a su talla. Por ejemplo, el tamaño de su cabeza, el caballero no es el mismo del caballero ni del caballero ni del caballero. Entonces el casco es personal, igual que los guantes y las botas y todo lo demás. Obviamente que las botas, por una razón tienen que ser personales, definitivamente. Pero hay empresas donde los cascos están colgados y cada quien agarra un casco y se lo pone. Bueno, eso pasaba, ¿no? Pero ahora con la nueva norma, no, el casco tiene que ser a la medida de la persona. Todo tiene que ser solamente para la persona, adecuada a la persona, adecuada a ese sujeto, a ese ser humano. Muy bien, entonces cuando hablamos de consulta y participación nos referimos a que estas políticas no es que las dicte el Estado. El Estado solamente nos da ciertos lineamientos y nosotros como empresarios o como empleados y empleadores tenemos ¿qué cosa? Que desarrollar estas políticas preventivas dentro de la empresa de acuerdo a nuestra realidad, ¿no es cierto?, consultando con los actores principales, ¿no? Porque cada uno, como les comento, sabe cuál es el riesgo de donde trabaja. De repente un cable, una máquina que está mal colocada, qué sé yo. En fin. De la primacía de la realidad. Es un principio que se usa en el ámbito laboral. Ya lo habían escuchado de repente. Primacía de la realidad. ¿Qué cosa dice? Los empleadores o los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud del trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.
quiere decir que, por ejemplo, se está tratando de ocultar, ¿ya? Algo pues, vamos a poner un ejemplo bien descarado, ¿ya? Todos ustedes deben haber visto, o se deben haber enterado de esta noticia que realmente a muchos nos ha afectado y han dicho, ¿qué pasa en el Perú, no? ¿Cuál es este tipo de justicia? Han visto a esa mujer casi desfigurada de rostro y que el médico legista decía, lesiones leves. No, sí, a todos les causó lo que ustedes acá, la misma reacción que tuvieron ustedes, la tuvimos varios abogados. ¿Qué? Lesiones leves, por Dios, está desfigurada, está con los ojos hinchados, la manda al hospital y para el médico es lesiones leves. Y si esto no llegaba a prensa, el juez simplemente veía el protocolo, veía el examen legista, del médico legista, y sentenciaba con lesiones leves. A eso se refiere primacía de la realidad. Me importa muy poco lo que tú trates de poner en un informe. Me importa más lo que dice los hechos, que lo que pueda constatar. A eso se refiere la primacía de la realidad. Voy a preferir lo fáctico, lo real, a lo que tú me estás estableciendo en un papel, en un documento o un informe. Bien, seguimos. Principios por los que se rige, seguimos, ¿no? Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben de proponer. Ojo, acá, miren, los trabajadores tienen derecho. Cuando ya tienes un derecho, ya no estamos hablando, en este caso, ojo, no estamos hablando de que el empleador está facultado, si decide o no, sino que si te dicen que el empleado tiene derecho o el trabajador tiene derecho, ya se convierte en obligación. Si esto es obligatorio, entonces nos dice, a que el Estado, mira, no solamente el empleador, a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental, aquí hablábamos del estrés, y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben de propender a que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. ¿Ya? Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Siempre en esta norma va a ser esto lo principal, la cultura de prevención. Promover cultura de prevención, porque sucede lo siguiente, les cuento un caso real. En la ciudad de Lima se estaba haciendo una instalación de aire acondicionado en el Cineplanet, ¿ya? En uno de los locales del Cineplanet, y este Cineplanet, esta sala en particular, tiene esta característica. Las butacas, ¿no es cierto?, van así, y tienen una vista fenomenal, ¿no? O sea, tú ves el cine y no tienes que ver la cabeza del otro sujeto, ¿no? Te olvidas, parece que estuviera flotando y es maravilloso, ¿no? Perfecto. Pero el techo, como de todas las salas de cine, es bastante alto, ¿sí? Entonces estos chicos que estaban haciendo los arreglos para el aire acondicionado habían puesto unos andamios y habían puesto a manera de puente una especie de escalera, ¿ya? Por donde transitaban, iban poniendo pues lo necesario, los cables. Bueno, ellos saben su trabajo, no les podría decir más sobre eso, sino sobre los hechos. ¿Qué sucede? Uno de estos chicos, ¿no es cierto?, el más joven de ellos, como siempre los jóvenes más intrépidos, no quiso ponerse ni el arnés, ni tampoco asegurarse con la línea de vida. Ni con la línea de vida, ¿sí? Claro, confiado, ¿no? Entonces empezó a caminar, a hacer su trabajo porque le molestaba ponerse el arnés, no quiso ponerse el arnés, y como eso es de escalera, el chico, lo llaman al chico, oye, pásame un espárrago, esos pernos granazos, ¿no? Para instalar luminarias, qué sé yo, pásame un espárrago. El chico voltea, no ve bien dónde pisa y se va para abajo. La escalera, ¿no? Tiene peldaños, estos peldaños es un poquito más separados. Se va para abajo. Qué suerte de este tipo que cae sentado. Cae sentado en una butaca, increíble. Increíble, cae sentado en una butaca. Podía haber caído. Mire, la butaca, o sea, qué tan suerte, no sé si es por Dios o la Virgen María o la Santísima Trinidad, no lo sé, ¿ya? Pero el tipo cae de tal manera que la butaca se abre y queda sentado. No se la tira ni un solo caso. Solo un poco de dolor, claro que sí, ¿no? Podría haber caído acá, de espaldas, y podría haberse roto la columna, o haberse derribado, prácticamente haber muerto. El chico no hace nada, y en la sala de cine, donde estaban los operarios, los trabajadores, se escucha un grito casi femenino, que eran de los trabajadores que espantados gritaban asustados al ver que su compañero se había caído, ¿no? O sea, era un grito desesperante, tanto así que los de vigilancia
fueron rápidamente. No era un grito de hombre, no, ¡ah! No, es un grito más femenino, ¿no? Se rato la desesperación gritan, pero no sé, en fin. La cosa es que vienen los vigilantes, entonces ven lo que ha pasado, informan sobre el accidente, ¿no? No sabía si poner accidente o incidente, ¿qué demonio fue eso? No causó daños, pero un susto, el chico cayó, no le pasó absolutamente nada, lo llevaron a la clínica y todo lo demás, no, nada. ¿Qué tal suerte, digo yo? En serio, ¿qué tal suerte ese chico como estrella? ¿No? Nació como estrella. Bueno, entonces a este chico le recomienda un abogado y dice, ¿sabes qué? Hazle juicio a la empresa y sácale plata. Abogado tonto y chico tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los que asesoramos empresas sabemos que cuando tú vas a mandar gente a que pueda entrar a una obra, en caso de Ripley, Saga, etcétera, los malls, ¿no es cierto? En este caso cine, el Cine Planet, te piden primero tu seguro de CTR, ¿no es cierto? Tu seguro de riesgo. Lo primero que te piden, si no, no te dejan entrar. Así la obra esté programada y ellos tengan la necesidad. Si no tienes el seguro, no te dejan entrar. Y más aún, si no tienes los implementos de seguridad, no te dejan entrar así estés con seguro. Nada, no te permiten entrar. Te regresan a la compañía te multará, te hará lo que sea, pero bueno, no te dejan entrar. Había confirmación en el parte, por ejemplo, de ocurrencias de que habían entrado con sus herramientas de seguridad. Habían cargos que habían firmado sobre haber recibido los arneses, los cascos, las botas, todos los implementos de seguridad. Obviamente la demanda cayó en saco nulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, acá, promover una cultura de prevención. Si la empresa hubiera promovido, y por ahí se agarró también el abogado, escúchame bien, si la empresa hubiera cumplido con la ley, entonces hubiera promovido la cultura de seguridad. Porque yo te puedo dar todos los implementos de seguridad, pero si no está en tu cultura, no está en tu subconsciente, usarlos y ser, valga la redundancia, ser consciente de que esos elementos me pueden salvar la vida, entonces, o yo no promoví adecuadamente esta cultura de seguridad, o mi empleado tiene cierto retardo mental. Preocupante, no sabía qué decir. En fin, ¿qué más me dicen? El deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de las normativas sobre la materia. Prevención de riesgos laborales. Muy bien, ámbito de aplicación, ¿dónde se aplica? A los sectores económicos y de servicio. Ojo, comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. ¿A quién más comprende? Trabajadores y funcionarios del sector público. Es decir, esto no solo implica a las empresas privadas, sino también está a favor de los trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, mira tú, Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. ¿Qué te parece? Es decir, vamos a explicar esto de por cuenta propia. Si yo soy, por ejemplo, una persona que trabaja independientemente y quiero mi recibo por locación de servicios, trabajo, no sé, en el área de construcción, grafitería, qué sé yo. Entonces, a ver, yo llego a su casa de ustedes y les digo, voy a pintar la fachada. Ya. ¿Qué necesitas? Ah, ya, yo tengo mi andamio. Entonces me subo a mi andamio sin casco, sin nada, no, como ustedes han visto, ¿no? Como son los pintores, ¿no? Van así como si nada más. La vez pasada vinieron a la oficina a instalar cable, ¿ya? Y el instalador de cable vino con su arnés, vino con todo, ¿ya? Entonces llegó a la oficina, dejó su mochila, dejó su arnés, dejó todo, ¿ya? Solamente su polito rojo de la empresa, bien grande, o sea, como para que veas, mira la infracción que está cometiendo, ¿no? Para que lo firme. Vino con el polo rojo, el logotipo de la empresa, subió a la azotea y tenía que pasar de la azotea para la oficina por debajo del cable, porque ahí estaban las conexiones. El tipo, mi hombre araña, yo me quedé, de verdad dije, no, el hombre araña es peruano. En serio. El tipo saltó al otro lado, se subió a una especie de espacio pequeñito de cemento que había entre la azotea y la próxima ventana, y ahí el tipo caminaba pero espectacularmente, ¿ya? Y conectó el cable y todo, y volvió a subir, se abrió para el otro lado de la azotea, pues una azotea grande, donde ya estaba pues, el edificio bastante alto, donde ya estaba pues en una altura considerable, ¿no? Si caía en el patio del vecino, el vecino se iba a dar una sorpresa tremenda, ¿no? Y conectó el cable, subió, yo me quedé boquiabierto, ¿no? El tipo salió, terminó, instalación perfecta, eso sí, instalación perfecta.
terminó de instalar el cable, nada, lo probó, todo perfecto, muy bien. Se despidió, agarró su maletín, agarró su arnés, agarró sus implementos de seguridad y se los dio y se fue. Y me dice, cualquier cosita me avisas, ¿ah? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Y mía? Porque yo soy abogado, yo no tengo la obligación de tener casco, arnés, y no sé si voy a tomar el servicio, no lo sé. Tendría que tener para cada profesión el equipo necesario de seguridad, ¿sí o no? Entonces es responsabilidad del empleado independiente el promover su propia seguridad. Y eso no es facultativo, ¿de acuerdo? Es obligatorio, de acuerdo a la ley. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tipo de normas establece la ley? Normas mínimas para la prevención de riesgos laborales. Claro que sí, esta ley establece normas mínimas, como les decía, porque cada empresa sabe el rubro en el que trabaja y los riesgos que representa, y por lo tanto las políticas que tiene que adoptar la empresa tienen que ser estudiadas por la propia empresa. Estos solamente son lineamientos mínimos. ¿Ya? Muy bien, dice, normas mínimas para la prevención de riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer, mira acá, establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. Esta norma solamente nos da los lineamientos, pero los empleadores, el Estado, etcétera, y los empleados son los que van a mejor conocer sobre sus falencias en el ámbito de seguridad. Sistema Nacional de Seguridad en el Trabajo, Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablábamos que el Estado interviene de forma, ¿cómo había intervenido? ¿No? Primero, creando la norma, segundo, ¿cierto?, fiscalizando, y segundo, ¿qué cosa? Creando estos consejos. Un Consejo Nacional de Seguridad y de Salud en el Trabajo, es decir, que funciona a nivel macro, y los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los que funcionan obviamente a nivel región. ¿Qué cosa es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es la instancia máxima de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo. Acá se aprueban las políticas nacionales propuestas por los consejos regionales. Es decir, a nivel nacional se hace lo siguiente. Esta ley, como ya tiene, vamos a decir, un par de años, 3 a 4 años, ya ha ido yéndose aplicando paulatinamente, reformándose y bueno, tratando de pulirla, hay un conversatorio, digámoslo así, de las experiencias adquiridas sobre la aplicación y la implementación de esta norma. En ese conversatorio se habla con quién, con los presidentes regionales, con la SUNAFIL, con el Ministerio de Trabajo, con los empleados, empleadores, se toman, por ejemplo, opiniones de la CONACEP, de la CONFIEP, etc. Y luego se van, vamos a decir, dando cuenta de qué faltó, o qué estuvo bien, qué estuvo mal de la norma, y luego qué cosa hace, empiezan a plantearse nuevas ideas y nuevas políticas, tanto de acuerdo a la nueva tecnología que se implementa, o de acuerdo a los nuevos, vamos a decir, fenómenos naturales que se puedan presentar. Si estamos hablando de prevención, entonces se supone que tenía que también prevenir, por ejemplo, el fenómeno del niño, si sé que va a venir, si el CENAMI ya lo pronosticó, etc. Entonces tenemos esta instancia máxima de concertación en materia de seguridad y salud, y tenemos esta que, los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, como instancias de concertación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, articular la responsabilidad de las funciones respectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo de los representantes, de los trabajadores, de las autoridades públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervenientes para la ejecución de la Política Nacional de Seguridad y Trabajo. ¿Qué cosa hacemos? Coordinamos entonces con quién, con los empleados, empleadores, etcétera, los organismos respectivos. ¿Para qué? Para la aplicación de la política nacional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que va a haber, o sea, ya tenemos la ley, ¿no es cierto? Ya. Luego de ese conversatorio que se da, entonces se planifican nuevas políticas a nivel nacional referentes ¿a qué? A la cultura de prevención. ¿Para qué? Para la correcta aplicación de esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad, aparte de hacer eso, ¿no?, fiscaliza también el cumplimiento de la política nacional. Ya te dio la política nacional para este año. ¿Qué cosa hace? También